Bueno, 10 de la mañana con 12 minutos, momento de retomar el desarrollo de las noticias, en este caso del panorama internacional, pero los ojos están puestos allí, en Ecuador. Como mencionábamos más temprano, su presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción tras lo que ha sucedido, la fuga del líder de una banda criminal, informada el domingo y luego de varios incidentes que ocurrieron a nivel de un canal de televisión, las universidades, las calles y diferentes imágenes que hemos compartido a lo largo de este programa que han generado repercusiones y preocupación. En las últimas horas se han registrado innumerables hechos de violencia en el país y para entender un poco desde aquí lo que está sucediendo, queremos conocer cuál es el impacto que tiene dicho decreto que realizó en las últimas horas el presidente Noboa. Recibimos a Dom Lisbeth, colega que se encuentra en Ecuador, concretamente en Guayaquil, donde estuvo el foco de la atención por estas últimas horas. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi linda gente de Uruguay? Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. La verdad estoy agradecida por saber la realidad de lo que está sucediendo aquí en territorio ecuatoriano, principalmente en la ciudad de Guayaquil, donde se han desatado todos estos incidentes desde el día domingo, como ya ustedes lo mencionaban, que se había escapado un líder de una banda criminal, pero el día de ayer se desató toda esta situación cuando ingresaron a un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil, cuando estaban en un programa en vivo amedrentando a cada uno de las personas que estaban allí. La verdad se vivieron momentos de zozobra. Yo observando las noticias de ese canal me impacté muchísimo. Me impacté bastante cuando vi aquellas imágenes, y más que todo el periodista cuando suplicaba que por favor paren con esta situación, y aún así esta gente no se amilanó, no se bajó ante esta situación, seguían apuntándolos con las armas, incluso si ustedes observan que le ponían un taco de dinamita en el bolsillo para seguirlo amedrentando, y luego se la sacaron porque lo que querían ellos, que digan lo que ellos querían, no lo que el periodista quería realmente informar. Entonces, cuando él pidió que no llamen a la policía, ahí inmediatamente comenzaron a retirarle todo ese cargamento, todo ese armamento. De ahí intervino la policía, pero la verdad fue un caos. Me gustaría, es horrible lo que estás contando, es inimaginable para nosotros poder pensar que pueda suceder algo así en Uruguay. Y me gustaría contextualizar un poco qué es lo que ha ocurrido y cómo se llega a esto. Pero antes preguntarte cómo está la situación hoy. ¿Cómo están viviendo los ecuatorianos esta jornada en particular? ¿Pueden salir a las calles? ¿Hay escuelas abiertas? Escuelas no, bueno, me imagino que están en, no sé si un periodo de receso, pero ¿qué pasa con el transporte y los comercios? Bueno, la verdad que el comercio está completamente deshabilitado. El transporte, muy pocos buses están pasando. Los sistemas educativos, bueno, el sector público y privado, tanto en el sistema educativo como el comercio, las personas que trabajan, ellos están haciendo su labor de manera virtual. Está totalmente colapsada la situación, no se puede circular para ningún lado porque aún la situación sigue. Hoy en la madrugada vi noticias que aún siguen las explosiones, los carros carros que circulan, carros que los explotan. O sea, es un sinnúmero de cosas que al menos yo nunca las había palpado, nunca las había vivido. Y la verdad que vivimos en una situación bastante, o sea, una situación de miedo, y esperemos que todas estas cosas pase pronto, se solucione, porque la verdad que estamos viviendo momentos de tensión. Pero sin embargo, el día de hoy no hay absolutamente nada, las calles totalmente solas. Dome, justamente lo decía May y es importantísimo, ¿cómo se llegó a esta situación? Bueno, todo esto se desató a raíz de un, como le digo, que se escapó un líder de una banda criminal. Ya iban tras la búsqueda de este líder, y
y la verdad que además esto ya viene ya desde mucho tiempo atrás con las amenazas a varias personas, al propio gobierno, al gobierno anterior, igual a este gobierno. Todo esto viene desde mucho tiempo atrás y todo esto se veía venir, pero nunca nos imaginamos que se iba a desatar. Prácticamente esto es una guerra en la cual todos nosotros nos involucramos porque pagamos inocentes por pecadores. Dome, surgen muchas dudas porque, por ejemplo, hace un rato compartíamos un video de esa situación que se ve en motín en las cárceles con parte o integrantes de estos grupos criminales que hablaban de la situación puntual de las cárceles, que ellos no pedían sistemas penitenciarios 5 estrellas, sino que, bueno, se brindara algún tipo de garantías, incluso de la vida. Por otro lado, también lo que representa ese estado de excepción, si tiene que ver con la situación de las cárceles y estos grupos criminales, porque además se agrega que en estas últimas horas el presidente Noboa declaró el conflicto armado interno. ¿Cómo podemos explicar toda esa situación que está ocurriendo también? Bueno, cuando ya se desató esta situación, en el momento que intervienen estos delincuentes en los medios de comunicación, pasaron las horas y el presidente Daniel Noboa decretó los artículos 111. Ahí es donde también se arma las situaciones en las calles, irrumpiendo los centros comerciales, los centros educativos. Saldo de aquello, hubo hasta el momento 9 personas fallecidas por balas perdidas, estudiantes de colegios heridos, que veíamos en las redes sociales como una chica de un colegio nacional tenía una herida aquí en el costado y pedía ayuda, y el guardia de seguridad de un hospital tuvo que alzarla en brazos para poderla, porque la chica se desmayó. Y luego veíamos padres de familia que iban a ver a sus hijos a los colegios, y 2 de ellos lamentablemente fueron alcanzados por balas perdidas y lastimosamente fallecieron. Entonces, esta situación ya no es tanto del tema de la captura de estas bandas, sino también nos estamos involucrando todos, hasta inocentes, y saldo de aquello vemos el desenlace que ya todos conocemos y que esperamos que ya esta situación pare, porque lamentablemente son momentos que ni siquiera cuando hubo la cuarentena por la pandemia del COVID-19 hemos visto las calles totalmente vacías. Se desató esto y no hay nadie. ¿Cómo sigue? Porque se habilitó a las Fuerzas Armadas a que, bueno, puedan colaborar en este estado, sobre todo de conflicto interno que está padeciendo Ecuador. ¿Qué perspectivas hay? La Asamblea General respaldó a través de todo el sistema político el accionar del presidente y las decisiones que se han tomado. ¿Cómo continúa esto por estas horas? Tú decías, calles desiertas, pero ¿hay alguna perspectiva? ¿Se ha capturado a estos delincuentes? ¿Se sigue buscando a este cabecilla? ¿Cómo es esa realidad? Bueno, ya mencionaron que ya capturaron a los delincuentes que irrumpieron en el canal de televisión, que ya prácticamente todos están capturados, aparte de que ya también está tras la búsqueda de esta cabecilla, también están en búsquedas de otras bandas, de otras bandas criminales que ya en el decreto ya los han mencionado y que ya están en la búsqueda de todas estas bandas, y pues esperamos y que hasta el momento, hasta que no haya realmente una respuesta en concreto, la situación aquí en el país seguirá siendo la misma, y que esperemos que no pase a peores, que es lo que nosotros no queremos, que esta situación vaya
vaya a pasar a mayores como ya lo vivimos ayer en el país. Principalmente el epicentro fue aquí en la ciudad de Guayaquil. Muy bien, Dome, te agradecemos mucho este contacto, sobre todo para tener una perspectiva un poco más amplia de lo que está ocurriendo. Una cosa es verlo desde aquí con los portales internacionales y la información que llega, otra es ese temor que ha señalado y que se ha transmitido a través de este contacto in situ. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por realmente saber qué es lo que está pasando aquí en el Ecuador. Les agradezco bastante y la verdad me apenada porque en vez de conversar de algo positivo, de algo relevante que normalmente hemos logrado, pero nos vemos envueltos en esta situación tan delicada, tan triste, y que seamos ojos o ecos de todo el mundo, pues la verdad es bastante lamentable. De antemano les agradezco mucho y cualquier situación estaremos a las órdenes. Muy amable. Fuerte abrazo y ojalá